Tienen 24 horas para gastar lo que quieran. Quiero ver qué es lo que realmente valoran. La voz de Marcelo Altamirano era tan fría y pulida como el mármol de su inmensa oficina. Un espacio que parecía más un museo de arte moderno que un lugar de trabajo, un santuario de poder y riqueza donde el aire mismo olía a cuero italiano y a una soledad costosa. El eco de sus palabras quedó suspendido en la atmósfera controlada, denso y cargado de una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. 4 mujeres estaban sentadas frente a su imponente escritorio de caoba, una pieza de mobiliario tan grande y oscura que parecía un altar para sacrificios financieros. 3 de ellas, Amelia, Carla y Lucía, vestidas con ropas de diseñador y joyas que destellaban cruelmente bajo las luces halógenas, sonrieron con una mezcla de sorpresa y codicia mal disimulada, sus ojos brillando con la anticipación de una juerga de compras sin precedentes. La cuarta, Valeria, se sentía completamente fuera de lugar, un gorrión atrapado en una jaula de oro. Su uniforme de trabajo, limpio pero visiblemente gastado por el uso, era un contraste brutal y casi ofensivo con el lujo que la rodeaba por todas partes. Sostenía la tarjeta de crédito ilimitada que él le había deslizado sobre la mesa como si quemara, como si fuera un artefacto de otro planeta. Sus dedos temblaban ligeramente, no por la emoción de la oportunidad, sino por el pánico abrumador. ¿Qué clase de juego retorcido es este?, pensó, mientras sus ojos se encontraban con la mirada vacía y calculadora de Marcelo. Él la observaba con una curiosidad despectiva, como un científico examinando un espécimen bajo el microscopio, esperando una reacción predecible. Para él, ella era solo una variable más, en su cínico experimento sobre la naturaleza humana, una pieza insignificante en su tablero de ajedrez dorado, que confirmaría su teoría de que todos, sin excepción, tenían un precio. El silencio que siguió a la partida de las mujeres fue pesado, lleno de expectativas no dichas, y del zumbido casi inaudible de los sistemas de vigilancia que Marcelo había activado. Se recostó en su sillón de cuero italiano, un trono desde el cual observaba el horizonte de la ciudad a través del ventanal panorámico que ocupaba toda una pared. La urbe se extendía a sus pies, un tapiz de luces y sombras, de riqueza obscena y miseria desesperada, y él se sentía el dueño de todo aquello, el titiritero invisible que movía los hilos del destino de la gente por puro aburrimiento. Las otras 3 mujeres, Amelia, Carla y Lucía, salieron de la mansión riendo a carcajadas, ya planeando sus compras en voz alta, compitiendo verbalmente por quién haría el gasto más extravagante y publicable en redes sociales. Un bolso de edición limitada que cuesta más que un coche, declaró Amelia con aire de suficiencia. Valeria, sin embargo, caminó en silencio, con la tarjeta guardada en el bolsillo de su delantal como si fuera un secreto vergonzoso, un objeto contaminado por el desdén. El plástico liso y frío parecía pesar 1 tonelada, cargado con la arrogancia de su jefe y las esperanzas rotas de un mundo que ella no entendía ni aspiraba a entender. Se sentía observada, juzgada, incluso a la distancia, como si una cámara invisible siguiera cada uno de sus humildes pasos. El peso de la responsabilidad por sus hermanos pequeños, Sofía y Mateo, la anclaba a una realidad muy distinta a la de ese despacho opulento. Para ella el dinero no era un juego, era supervivencia, era la diferencia entre un plato de comida caliente y una noche con el estómago vacío haciendo nudos de hambre. La tarjeta no representaba una oportunidad, sino una prueba moral, que no estaba segura de poder superar. La incertidumbre, la carcomía, ¿qué camino debía tomar? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a dónde vivora. ¿Qué hora nos escuchas? El viaje de regreso a casa en el autobús atestado fue un descenso abrupto y violento de la cima del mundo a las entrañas más profundas de la ciudad. Un recordatorio físico de la distancia social que la separaba del universo de Marcelo Altamirano. El olor a cansancio, a sudor y a lluvia impregnaba el aire, y los rostros agotados de los pasajeros, con las miradas perdidas en el vacío, eran un espejo brutal de su propio lugar en el mundo. No puedo cometer un solo error, pensó, una y otra vez, como un mantra desesperado para no derrumbarse, mientras apretaba la tarjeta dentro de su bolsillo, sintiendo sus bordes afilados contra la piel. Al llegar a su pequeño apartamento, la realidad la golpeó con la fuerza de siempre, una fuerza que nunca disminuía.
Las paredes desconchadas necesitaban una mano de pintura urgente, y los muebles eran viejos, heredados o encontrados. Pero era su hogar, su refugio. Al abrir la puerta, 2 pares de ojos brillantes la recibieron con una alegría pura e incondicional, que disipó momentáneamente la oscuridad que la envolvía. Mateo, de 5 años, corrió a abrazar sus piernas con la energía de un pequeño huracán, mientras que Sofía, de 8, la miraba desde el sofá raído, sus ojos grandes y serios llenos de una pregunta silenciosa. «Valeria, ¿tendremos un plato caliente hoy? Tengo frío», preguntó la pequeña con una voz suave que le partió el alma en 1000 pedazos. La pregunta era un eco constante de su propia ansiedad, la banda sonora de su vida. Valeria forzó una sonrisa, ocultando el torbellino de emociones que la ahogaba. Se arrodilló para abrazar a Mateo y le dio un beso en la frente. En ese instante, el lujo absurdo de la mansión Altamirano pareció desvanecerse, reducido a una fantasía lejana e irrelevante. Lo único que importaba estaba allí, en esa habitación humilde, en los rostros de los 2 niños que dependían enteramente de ella para todo. La noche avanzaba lentamente, y con ella, la lucha interna de Valeria se intensificaba hasta convertirse en una tortura silenciosa. Sentada en la desvencijada mesa de la cocina, bajo la luz parpadeante y amarillenta de una bombilla desnuda, observaba la tarjeta de crédito. Su superficie negra y brillante reflejaba su rostro cansado, sus ojeras, las líneas de preocupación en su frente. Por un lado, estaba la tentación, un susurro dulce y venenoso en su mente. Podría comprarles a sus hermanos ropa nueva que no estuviera remendada, juguetes que no fueran de segunda mano, una cama cómoda en lugar del viejo colchón que compartían. Podría pagar las deudas acumuladas que la despertaban en mitad de la noche con sudores fríos, y quizás, solo quizás, guardar algo para una emergencia, para la próxima vez que uno de los niños se enfermara. La idea de un respiro, de un solo mes sin la angustia constante del dinero, era increíblemente seductora, casi irresistible. Pero por otro lado, estaba el cinismo el lado de Marcelo, su mirada burlona grabada en su memoria. Sabía que él esperaba que ella cayera en la trampa del consumismo, que demostrara ser tan superficial y predecible como las otras. Él quiere que falle, quiere reírse de mí, se dijo a sí misma, con un nudo de rabia e impotencia en la garganta. Sentía que su dignidad, lo único que realmente poseía, estaba en juego. No era solo dinero, era una prueba sobre quién era ella en realidad, en lo más profundo de su ser. Miró a sus hermanos, que ya dormían acurrucados juntos en el único dormitorio. Su respiración tranquila era el único sonido en el apartamento, un ritmo de paz e inocencia. No podía traicionar su confianza por el capricho de un hombre rico y aburrido. Pero, ¿qué debía hacer entonces? Devolver la tarjeta podría costarle el trabajo, el único sustento que tenían. ¿Había alguna manera de ganar este juego imposible? Mientras Valeria reflexionaba, perdida en un laberinto de dudas y miedos, sus ojos se posaron en un rincón oscuro de la sala de estar. Allí, sentada sobre una caja de madera que servía de mesita auxiliar, estaba la vieja muñeca de Sofía. Era su único juguete, un regalo de su madre antes de fallecer, un vínculo frágil con un pasado que apenas recordaba. El vestido estaba descolorido por el sol y rasgado por los bordes. Le faltaba un ojo de botón, dándole una expresión perpetuamente triste, y su cabello de lana estaba enredado y apelmazado. A pesar de su estado lamentable, Sofía la adoraba, la trataba como si fuera el tesoro más grande del mundo, contándole sus secretos por la noche. De repente, como un relámpago en la oscuridad, Valeria recordó una conversación de hacía apenas unos días. Sofía se le había acercado con el juguete en brazos, sus ojos llenos de una tristeza infantil que partía el alma. «Valeria, ¿crees que algún día podré tener una nueva? ¿Una que no esté rota?», le había susurrado, como si pedir algo así fuera un atrevimiento, un sueño demasiado grande para su pequeña vida. En ese momento, Valeria no supo qué responder, un nudo de impotencia apretándole la garganta. La simple compra de un juguete nuevo era un lujo que no se podían permitir. Pero ahora, mirando la tarjeta negra sobre la mesa y recordando la petición de su hermana, todo empezó a cobrar sentido. Las piezas del rompecabezas encajaron. La solución no estaba en los grandes almacenes ni en las boutiques de lujo.
estaba en ese simple deseo infantil. La tarjeta no era para ella. No era para ropa, ni para deudas, ni siquiera para un futuro más cómodo. Era para devolverle la ilusión a una niña que había perdido demasiado en su corta vida. Usaría el dinero para sus hermanos, sí, pero de una manera que Marcelo Altamirano jamás podría anticipar. Marcelo observaba las múltiples pantallas de seguridad desde la comodidad de su estudio. Un centro de mando personal desde donde controlaba su pequeño universo. Su equipo había instalado un sistema de seguimiento discreto en las tarjetas y los teléfonos de las mujeres, permitiéndole ver cada movimiento, cada transacción, en tiempo real. Vio a Amelia entrar en una joyería de renombre en la calle más cara de la ciudad, y a Carla reservar un viaje de primera clase a las Maldivas en una agencia de viajes de lujo. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro mientras daba un sorbo a su whisky de Malta. «Predecibles», murmuró, el hielo tintineando en el vaso. «Todos buscan lo mismo, estatus, posesiones, la envidia de los demás». Su visión cínica del mundo se veía confirmada una vez más, y eso le producía una extraña y vacía satisfacción. Mientras tanto, Amelia se pavoneaba por una tienda de alta costura, tratando a los dependientes con un desdén calculado. «Me lo llevo todo», anunció con un gesto displicente, entregando la tarjeta negra como si fuera un cetro real. Para ella, esto era una competición que estaba decidida a ganar. Una audición para el papel de señora Altamirano. «Marcelo tiene que ver que yo sí entiendo el valor de las cosas buenas», pensó mientras firmaba el recibo con una floridura. No como esa empleaducha que seguro está comprando baratijas en algún mercado de pulgas. Su mente ya trabajaba en cómo desacreditar a Valeria. Sabía que Marcelo la había incluido como una broma cruel, una forma de resaltar la sofisticación de las otras. Amelia planeaba usar ese contraste a su favor, grabando sus propias compras extravagantes para luego filtrar los gastos insignificantes de Valeria, demostrando que solo una mujer de su clase podía manejar ese poder financiero con la elegancia que él esperaba. Mientras Amelia llenaba bolsas de compras con artículos cuyo precio podría alimentar a una familia durante un año, Valeria caminaba por los pasillos abarrotados del mercado popular. Aquí no había luces brillantes ni suelos de mármol, sino una energía vibrante y caótica que se sentía real. Una sinfonía de gritos de vendedores, regateos y el olor a especias y productos frescos. Se movía con un propósito claro, con una lista mental que había elaborado durante su noche de insomnio. Su primera parada fue un puesto de verduras, donde eligió con cuidado los ingredientes para un estofado caliente y nutritivo que reconfortaría a sus hermanos durante varios días. Luego, en una tienda de ropa de segunda mano, encontró abrigos gruesos y casi nuevos para Sofía y Mateo, perfectos para el invierno que se acercaba. No eran de marca, pero eran cálidos y prácticos. «Esto es lo que importa de verdad», se repetía a sí misma, ignorando las miradas curiosas que atraía al pagar con una tarjeta tan elegante un lugar como aquel. A kilómetros de distancia, en su torre de cristal, Marcelo se impacientaba. Los informes de Valeria eran decepcionantemente mundanos, casi insultantes. Transacción en Supermercado El Ahorro. Importe, 47,50 €. Transacción en Ropa usada La Oportunidad. Importe, 35 €. Leía los mensajes en su pantalla con creciente irritación. Era eso todo. Se sentía casi estafado en su propio juego. Esperaba codicia, estupidez, un gran gesto de desesperación. Pero esto era simplemente aburrido y irresponsable. «Sigan vigilándola de cerca», ordenó a su jefe de seguridad. Quizás esto es solo una estrategia para parecer humilde antes de dar el gran golpe. Nadie es tan simple. No podía aceptar que sus motivaciones fueran tan puras. En su mundo, la simplicidad era siempre una fachada para la manipulación. Tenía que tener un plan oculto. Valeria regresó a casa con varias bolsas pesadas que apenas podía cargar, pero con el corazón más ligero de lo que lo había sentido en años. La sonrisa que se dibujó en los rostros de Sofía y Mateo cuando vieron la comida, fue su primera y más valiosa recompensa. Mientras preparaba la cena, el aroma del estofado llenó el pequeño apartamento, un aroma a hogar, a seguridad, a normalidad. Después de comer hasta saciarse, les dio los abrigos. Mateo se puso el suyo de inmediato y corrió por la sala, fingiendo ser un superhéroe volando entre las nubes, sus risas llenando cada rincón. Sofía,
Siempre más tranquila y observadora, acarició la tela suave de su nuevo abrigo, una pequeña y tímida sonrisa en sus labios, una flor rara y preciosa. «Gracias, Valeria». «Es muy calentito», dijo, abrazándola con una fuerza que la dejó sin aliento. En ese momento, Valeria sintió una paz profunda que ninguna joya, ningún coche de lujo, ninguna mansión podría comprar jamás. Había usado una pequeña fracción del poder que le habían otorgado, pero lo había transformado en algo real, tangible: calor, alimento, felicidad. Sabía que la prueba de Mark Elo no había terminado. Las 24 horas apenas habían comenzado, y el peso de la tarjeta en su bolsillo seguía siendo un recordatorio constante. Pero ahora tenía un propósito claro, una brújula moral que la guiaba. No se trataba de impresionarlo ni de desafiarlo. Se trataba de utilizar esta oportunidad inesperada para tejer una pequeña red de seguridad para su familia, para darles un respiro en su lucha diaria. ¿Qué más podría hacer con ese poder? La pregunta resonaba en su mente, no con ansiedad, sino con una nueva y vertiginosa sensación de posibilidad. El miedo comenzaba a dar paso a la audacia. ¿Has visto esto? Es absolutamente patético, exclamó Amelia, mostrando la pantalla de su teléfono a Carla mientras tomaban cócteles carísimos en el bar más exclusivo de la ciudad, un lugar donde el precio de una bebida equivalía al alquiler de Valeria. Había conseguido que un empleado del equipo de seguridad de Marcelo, a quien había sobornado con una suma considerable, le filtrara los movimientos de Valeria en tiempo real. La pantalla mostraba una lista de compras modestas, casi insultantes para alguien con acceso a fondos ilimitados: material escolar, medicinas para el asma, pan y leche. Carla se rió con una carcajada sonora y despectiva. «Pobre chica, no tiene ni la más remota idea de qué hacer con tanto poder. Le das el mundo entero en una bandeja de plata y ella elige su pequeño y triste rincón de miseria». Amelia sonrió, satisfecha, sintiendo que su victoria estaba cada vez más cerca. «Exacto, y eso es precisamente lo que le voy a mostrar a Marcelo, que la gente como ella no tiene visión, no tiene ambición, no pertenece a nuestro mundo». Su plan era simple pero increíblemente cruel. Iba a documentar cada uno de sus lujos con fotos y vídeos de alta calidad, y luego lo presentaría en un montaje en contraste con las compras pobres y prácticas de Valeria. Quería pintarla como una persona sin imaginación, sin ambición, indigna de la atención de un hombre como Marcelo, reafirmando que solo alguien de su estatus podía apreciar y manejar la riqueza. No entendía, en su ceguera de privilegio, que la verdadera batalla no se libraba en las tiendas de lujo, sino en el corazón de una joven que luchaba por la supervivencia de su familia. Para Amelia, el valor se medía en etiquetas de precios, y en la envidia que provocaba en los demás. La idea de que el valor pudiera residir en un acto de amor desinteresado era un concepto tan ajeno a ella como la pobreza misma. Mientras las otras mujeres continuaban su frenesí consumista, tratando la prueba como un episodio de un reality show, Valeria se sentó con un viejo cuaderno y un bolígrafo que apenas escribía. Había cubierto las necesidades más inmediatas, las más urgentes. ¿Ahora qué seguía? Pensó en el colegio de Mateo. Él soñaba con ir a la escuela como los otros niños del barrio, pero el coste de la matrícula y los uniformes era prohibitivo. Con la tarjeta, podría asegurarle no solo un año, sino toda la educación primaria. Luego pensó en la salud crónica de Sofía, en su asma que empeoraba con el frío y la humedad del apartamento. Podría comprarle el mejor inhalador del mercado, y todas las medicinas que necesitara para un año entero, sin tener que preocuparse por si la receta se acababa. Anotó cada idea, cada necesidad, cada pequeño sueño, reprimido por la falta de dinero. La lista crecía rápidamente: zapatos nuevos que no tuvieran agujeros, libros para que pudieran leer por las noches, una visita a Boda o Loba, el dentista que llevaban posponiendo meses. No eran lujos, eran derechos básicos que para su familia se habían convertido en lujos inalcanzables. Cada línea que escribía en ese cuaderno era un acto de rebelión silenciosa y digna contra el mundo cínico y superficial de Marcelo. Él esperaba verla comprar diamantes, pero ella estaba invirtiendo en futuros. Él quería verla deslumbrada por el brillo del oro, pero ella estaba enfocada en el brillo de esperanza en los ojos de sus hermanos. En su mansión, Marcelo miraba por la ventana, inquieto.
El último informe de Valeria había llegado, una transacción en una librería local y otra en una farmacia. Nada extravagante. Empezaba a sentir una pequeña grieta en su armadura de cinismo. ¿Y si se había equivocado con ella? La idea era tan incómoda como fascinante. Se aferró a la idea de que era una estrategia elaborada para ganarse su confianza, porque la alternativa que ella fuera genuinamente buena, era demasiado desconcertante para su visión del mundo. La mañana siguiente, Valeria se despertó antes del amanecer con una determinación renovada que la sorprendió a sí misma. Había pasado la mayor parte de la noche planificando, calculando, asegurándose de cubrir cada necesidad de sus hermanos. Pero al mirar la tarjeta, que había dejado sobre la mesita de noche, sintió que podía y debía hacer más. Pensó en los otros niños del barrio, en las familias que luchaban en silencio, como la suya, en las madres solteras que hacían malabares para llegar a fin de mes. Una idea audaz, casi temeraria, comenzó a formarse en su mente, algo tan arriesgado que podría enfurecer a Marcelo hasta el punto de tomar represalias legales contra ella. No puedo quedarme solo con esto para mí, pensó, sintiendo una oleada de coraje. Esta oportunidad es demasiado grande para ser egoísta. Se vistió rápidamente, con una energía que no había sentido en años, una energía que nacía no de la desesperación, sino de un profundo sentido de propósito. El miedo que la había paralizado durante las primeras horas, había sido reemplazado por una claridad abrumadora. Ya no era una participante indefensa en el juego de un millonario, se había convertido en una jugadora con sus propias reglas. Su primera parada no fue una tienda, sino el Hospital Central, concretamente el ala pediátrica, un lugar que conocía por las visitas de Sofía. El lugar olía a antiséptico y a una tristeza silenciosa que se pegaba a las paredes. Habló con la enfermera jefe, una mujer con ojos amables pero infinitamente cansados, explicándole que representaba a un donante anónimo que quería hacer una contribución significativa. Juntas, hicieron una lista de las necesidades más urgentes: incubadoras nuevas para prematuros, monitores cardíacos, medicamentos costosos para tratamientos oncológicos que el seguro público no cubría. Por primera vez, al mirar la tarjeta, no vio un símbolo de arrogancia y poder, sino una herramienta para mover el mundo, para cambiar vidas. Lo cubriremos todo, dijo con una confianza que sorprendió incluso a sí misma. La enfermera la miró, sus ojos llenándose de lágrimas de incredulidad. Sería un milagro, susurró. Un verdadero milagro. Mientras tanto, Amelia, completamente ajena a la transformación de Valeria, había urdido la siguiente y más cruel fase de su plan. Contrató a un detective privado de dudosa reputación para que siguiera a Valeria y grabara todas sus actividades. Quería pruebas irrefutables de su falta de clase, de su vulgaridad, para presentárselas a Marcelo como un trofeo. Imaginaba que la encontraría en algún lugar sórdido, cometiendo un error garrafal que pudiera explotar para su propio beneficio. «Quiero todo», le dijo al detective por teléfono, desde la terraza de un hotel de 5 estrellas donde desayunaba ostras y champán. Cada conversación, cada compra, cada gesto. Quiero saber hasta el último detalle de su patética y pequeña vida. Estaba absolutamente convencida de que Valeria, tarde o temprano, mostraría su verdadera cara. Quizás intentaría vender la tarjeta en el mercado negro o usarla para algún negocio turbio con gente de su calaña. Amelia no podía concebir que alguien, con acceso a un poder ilimitado, eligiera la moderación y la caridad. Su propia experiencia de vida le decía que la gente siempre tomaba el camino del egoísmo y la autocomplacencia. Estaba tan cegada por su propia ambición desmedida y su envidia corrosiva, que era incapaz de ver la verdad, incluso si la tuviera delante. Estaba creando una narrativa en su mente, una en la que ella era la heroína sofisticada y elegante, y Valeria la villana insignificante y oportunista. Y estaba dispuesta a manipular cualquier evidencia para que encajara en esa historia, sin importar a quién hiciera daño en el proceso. Su alma estaba tan vacía como llenas estaban sus bolsas de compras. Marcelo recibió una alerta de máxima prioridad en su teléfono, una notificación que hizo que su corazón, normalmente tranquilo y controlado, diera un vuelco. Una transacción de una magnitud sin precedentes acababa de ser autorizada. Provenía de la tarjeta de Valeria. El importe era tan grande, con tantos ceros, que hizo que se incorporara en su asiento,
derramando un poco de su café sobre unos documentos importantes. Por fin, pensó con una mezcla de triunfo y alivio, una sensación de que el orden del universo se había restaurado. Ahí está, el gran golpe que estaba esperando. Estaba seguro de que había comprado un yate, un apartamento de lujo en París, o una cantidad absurda de joyas de una casa de subastas. Su cinismo se sentía reivindicado. El nombre del beneficiario, sin embargo, lo dejó completamente perplejo. Fundación Manos Amigas, donaciones hospitalarias. Frunció el ceño, confundido. ¿Qué era eso? ¿Una organización fantasma para blanquear el dinero y hacerlo desaparecer? ¿Una estafa elaborada para engañarlo? Inmediatamente, llamó a su equipo de investigación, su voz tensa y autoritaria. Averigüen todo sobre esta fundación. Quiero saber quién está detrás, qué hacen, si tienen conexiones con Valeria Rojas, todo. Y lo quiero para ayer. La simpleza de las compras anteriores de Valeria, ahora le parecía una cortina de humo, una estrategia brillante para adormecer su vigilancia antes del golpe final. Se sintió estúpido por haber dudado de su propia filosofía de vida. Por supuesto que era una trampa. Siempre lo era. Nadie era tan puro, tan desinteresado. Se recostó de nuevo en su sillón, una sonrisa gélida y depredadora formándose lentamente en sus labios. El juego se había vuelto interesante. Iba a disfrutar enormemente desenmascarando a la pequeña y humilde empleada doméstica delante de todos. Valeria salió del hospital sintiéndose emocionalmente agotada pero extrañamente en paz, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Sabía que se arriesgaba a la ira de Marcelo, que probablemente la despediría en cuanto se enterara e incluso podría acusarla de fraude, arrastrándola a una pesadilla legal, pero sorprendentemente no le importaba. Por una vez en su vida, había tomado una decisión basada, no en el miedo a las consecuencias, sino en la convicción de estar haciendo lo correcto. Mientras caminaba por la calle, con el sol de la tarde calentando su rostro, pasó por una pequeña juguetería de barrio. En el escaparate, vio una hilera de muñecas de trapo, cada una con una expresión diferente. Pensó en Sofía, y en su viejo juguete raído, su fiel compañero. Entró sin pensarlo 2 veces, y eligió una, no la más cara ni la más llamativa, sino una con una expresión dulce y un sencillo vestido azul. La pagó con el poco dinero que le quedaba en su propio bolsillo, el dinero que había ganado limpiando la casa de Marcelo, no con la tarjeta. Este era un regalo de ella para su hermana, un acto de amor puro, que no formaba parte del juego cínico de nadie. Al salir de la tienda, sosteniendo la caja con cuidado, se sintió como si llevara un trofeo, un símbolo de su pequeña victoria personal. Mientras tanto, la noticia de una donación masiva y anónima al Hospital Central comenzaba a circular entre el personal médico, un rumor de esperanza. Marcelo leía los titulares de los periódicos digitales en su tableta. Su equipo le acababa de confirmar que la fundación era legítima, con años de trabajo auditado y una reputación intachable. La verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Valeria no había robado, lo había regalado todo a niños enfermos. La revelación no encajaba en ninguna de sus teorías preconcebidas, y lo dejó en un estado de completa y absoluta confusión. Valeria llegó a casa justo cuando sus hermanos se despertaban de la siesta, sus caritas adormiladas iluminándose al verla. El pequeño apartamento olía a limpio y la despensa, por primera vez en mucho tiempo, estaba llena. Se sentó en el sofá, observándolos jugar con una sonrisa cansada pero profundamente feliz. Se sentía como si hubiera vivido una vida entera en las últimas 24 horas. El futuro era incierto, probablemente perdería su trabajo y tendría que empezar de cero otra vez. El miedo seguía ahí, acechando en un rincón de su mente, pero junto a él, había un sentimiento nuevo y poderoso de orgullo y de integridad. Hice lo correcto, pensó, y esa certeza era un escudo contra cualquier cosa que pudiera venir. Mientras tanto, en un lujoso apartamento al otro lado de la ciudad, el detective privado de Amelia le entregaba un sobre manila con las fotos de Valeria en el hospital y la grabación de su conversación con la enfermera jefe. Amelia escuchó la cinta con creciente frustración, golpeando la mesa con el puño. No había nada incriminatorio. Al contrario, cada palabra, cada gesto, pintaba a Valeria como una santa, una heroína desinteresada. Esto no puede ser verdad, siseó, negándose a aceptar la realidad. Su mente retorcida y desesperada comenzó a construir una nueva mentira, una versión alternativa de los hechos.
Claro. Esto es una estratagema publicitaria para hacerse famosa a costa de Marcelo. Quiere ser la heroína del pueblo. Decidió que usaría la grabación, pero la editaría, la sacaría de contexto, cortando y pegando frases para que pareciera que Valeria estaba planeando un evento para su propio beneficio, usando el nombre de Altamirano sin su permiso. Era una manipulación vil y desesperada, el último recurso de una mujer acorralada por la bondad de otra. Las 24 horas llegaron a su fin. Marcelo convocó a las 4 mujeres de vuelta a su oficina. El ambiente era aún más tenso y cargado que el día anterior. Amelia, Carla y Lucía llegaron cargadas de bolsas de las marcas más caras. Sus rostros radiantes de un triunfo que daban por sentado, como si ya hubieran ganado el premio. Valeria llegó con las manos vacías. Su única posesión era la pequeña caja de la juguetería que había dejado en la entrada. Su expresión era serena pero expectante. Se sentaron de nuevo frente al imponente escritorio, en las mismas sillas, pero todo había cambiado. Marcelo las observó una por una, su rostro una máscara indescifrable, sus ojos grises como el acero. ¿Y bien? Comenzó, su voz resonando en el silencio sepulcral de la oficina. El tiempo ha terminado. He revisado sus gastos con mi equipo. Los resultados han sido reveladores. Sus ojos se detuvieron en Valeria, y esta vez había un matiz en su mirada que no estaba allí antes, una mezcla de confusión, y mía, y algo que Valeria no pudo identificar. ¿Era respeto? ¿O era el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella? Valeria se preparó para lo peor. Se preparó para ser despedida, para ser humillada públicamente, para ser acusada de algo terrible. Respiró hondo, recordando la sonrisa de la enfermera jefe y la alegría en los ojos de sus hermanos al ver la despensa llena. Fuera lo que fuera que sucediera a continuación, sabía que había tomado las decisiones correctas, y eso, al final, era lo único que realmente importaba, su única defensa. Amelia no podía esperar su momento de gloria. Antes de que Marcelo pudiera continuar con su veredicto, interrumpió con una sonrisa maliciosa y triunfante, como un gato que está a punto de jugar con un ratón. Marcelo, querido, antes de que llegues a conclusiones precipitadas, creo que hay algo que debes escuchar. Sacó su teléfono de última generación y reprodujo la grabación que había editado con tanto esmero. La voz de Valeria Sona, extrañamente conspiradora, hablando de un gran evento, y de usar los recursos disponibles para generar un gran impacto mediático. Las frases clave sobre las necesidades del hospital, sobre el anonimato, sobre la urgencia de salvar vidas, habían sido eliminadas con precisión quirúrgica. Como puedes ver, dijo Amelia con una suficiencia que resultaba repugnante, nuestra humilde empleada tenía planes mucho más grandes y ambiciosos. Planeaba usar tu generosidad para su propia gloria, para montar un espectáculo público a tu costa y convertirse en una especie de celebridad local. Marcelo escuchó la grabación en completo silencio, su rostro tan impasible como una estatua de granito. No miró a Amelia. Sus ojos seguían fijos en Valeria, intentando descifrar la verdad. Ella, por su parte, palideció al escuchar sus propias palabras retorcidas de esa manera tan vil. Trató de hablar, de defenderse, de gritar que era una mentira, pero las palabras no le salían, atrapadas en su garganta por la conmoción. La traición era tan descarada, tan cruel, que la dejó sin aliento. Se sentía atrapada en una red de mentiras, juzgada por una falsedad que, para alguien que no conociera la historia completa, sonaba peligrosamente convincente. ¿Le creería a Marcelo? El futuro de Valeria y sus hermanos pendía de un hilo. Carla y Lucía miraban la escena con una mezcla de diversión y desdén, como si estuvieran viendo un drama de televisión de baja calidad. Mostraron sus propias compras con un orgullo casi infantil, esparciendo sobre la mesa recibos de hoteles de lujo, facturas de ropa de alta costura, y las llaves de un coche deportivo nuevo que ni siquiera sabían conducir bien. Nosotras sí entendimos la prueba, Marcelo, dijo Carla, lanzando una mirada despectiva a Valeria, que parecía encogerse en su silla. Se trataba de demostrar que sabemos apreciar el valor, que tenemos la visión y el estilo para vivir a tu nivel, no de malgastar el dinero en caridad. Marcelo ni siquiera las miró. La oficina ahora parecía un tribunal improvisado, y Valeria era la acusada, sin abogado ni defensa.
Sentía las miradas de todas sobre ella, juzgándola, condenándola. Se sentía pequeña e impotente, su acto de bondad retorcido hasta convertirlo en un arma contra ella misma, una prueba de su supuesta ambición oculta. No puedo dejar que gane esta mentira, pensó desesperadamente, buscando en lo más profundo de su ser la fuerza para hablar, para luchar. Tengo que decir la verdad, aunque nadie en esta habitación me crea. La humillación era profunda, un sabor amargo en la boca, pero en el fondo de su desesperación, una pequeña brasa de desafío y dignidad comenzó a arder. No dejaría que destruyeran lo único que le quedaba, lo único que Marcelo no podía comprar ni quitarle, su integridad. El silencio en la oficina se hizo espeso, casi insoportable. Marcelo finalmente apartó la vista de Valeria y la posó en Amelia, su voz peligrosamente tranquila, como la calma que precede a un huracán. Algo estaba a punto de romperse. Valeria, dijo Marcelo, y el sonido de su nombre en esa habitación silenciosa resonó como un disparo. Tus compras iniciales fueron modestas. Comida, ropa de segunda mano, medicinas para niños. Predecible, pensé. Aburrido. Caminó lentamente hacia ella, rodeando el enorme escritorio de caoba, sus pasos silenciosos sobre la alfombra persa. Valeria se tensó, preparándose para el golpe final, para la humillación definitiva. Luego, hiciste una donación. Una donación que excede con creces la suma de todos los lujos que tus compañeras compraron juntas en su frenesí de egoísmo. Una donación a niños enfermos. Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que podía ver el reflejo de su propio rostro asustado en sus ojos oscuros. La miró directamente, como si intentara ver su alma. Amelia sugiere que fue un truco publicitario, una forma de ganar fama a mi costa, de construirte un pedestal. Se giró bruscamente hacia Amelia, y su mirada se endureció como el acero, perdiendo toda su calma fingida. Pero mi equipo de investigación es muy bueno, Amelia. Mucho mejor que tu detective de pacotilla. Y descubrimos que la donación se hizo de forma completamente anónima. Nadie, excepto el director del hospital y una enfermera jefe, sabían de dónde venía el dinero. No hubo prensa, no hubo espectáculo, no hubo gloria para nadie. El color desapareció del rostro de Amelia, dejándola con una palidez mortal. La habían descubierto. Su mentira, tan cuidadosamente construida, se había desmoronado en cuestión de segundos. El juego que creía haber ganado se le había vuelto en contra de la manera más espectacular y humillante posible. El silencio que siguió fue la confirmación de su derrota. La prueba final había terminado. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Mientras el mundo de Marcelo se tambaleaba sobre sus cimientos de desconfianza, Valeria se acercaba a la cama donde dormían sus hermanos. La luz del amanecer se filtraba por la ventana. Sofía se había movido durante la noche, y el viejo juguete que siempre abrazaba se había caído al suelo. Valeria lo recogió con delicadeza. Estaba tan desgastado. Le faltaba un ojo, el vestido estaba deshilachado, y el relleno se salía por una costura rota. Recordó la promesa silenciosa que se había hecho, la petición inocente de su hermana. El dinero de Marcelo había servido para un propósito mucho mayor, para salvar vidas, pero ese pequeño deseo, ese sueño infantil, seguía sin cumplirse. Y para Valeria, las pequeñas promesas hechas con el corazón eran sagradas. Miró en su cartera. Le quedaba algo de su propio sueldo. No era mucho, pero sabía que sería suficiente. Tomó una decisión firme. Salió en silencio, y caminó hasta una pequeña juguetería de barrio. El escaparate estaba lleno de juguetes brillantes, pero ella no buscaba el más grande ni el más caro, buscaba uno con alma. Y entonces la vio. En un rincón, una sencilla muñeca con un vestido azul cielo y una expresión dulce, era simplemente perfecta, un símbolo de una nueva esperanza, comprado no con el dinero de un millonario, sino con el fruto de su propio trabajo y amor. Era un gesto de amor puro, pero no tenía idea de que ese simple objeto pronto se convertiría en la pieza clave que lo cambiaría todo, para siempre. El hospital central bullía con una energía inusual, una mezcla de solemnidad y el zumbido eléctrico de los medios de comunicación. Marcelo Altamirano había convocado una conferencia de prensa en el vestíbulo principal, ahora abarrotado de cámaras y periodistas.
Había orquestado el evento con su precisión habitual, queriendo controlar la narrativa. Su equipo había preparado un comunicado anunciando una nueva iniciativa filantrópica de Empresas Altamirano, en colaboración con la Fundación Manos Amigas. La intención era clara: absorber el acto de Valeria, diluir su impacto y reconvertirlo en un testimonio de su propia generosidad. «No puedo permitir que una simple empleada me deje en evidencia», se repetía a sí mismo mientras ajustaba el nudo de su corbata. Estaba furioso, pero también sentía una punzada de algo que no reconocía, algo parecido a la admiración, y eso lo enfurecía aún más. Amelia estaba a su lado, susurrándole al oído, su voz un veneno dulce. «Has hecho lo correcto, Marcelo, hay que poner a esa gente en su sitio. Demostrarles que las grandes cosas las manejan las personas que entienden el poder, no los soñadores». Ella creía que aún estaba ganando, que su versión de la historia prevalecería, sin darse cuenta de que ambos estaban parados al borde de un precipicio, a punto de caer en el abismo de su propia arrogancia. «¿Crees que vendrá?», preguntó ella. «No se atreverá», respondió Marcelo, aunque por primera vez, no estaba del todo seguro. Marcelo subió al podio, los flashes de las cámaras estallando a su alrededor. Carraspeó, y el murmullo de la multitud se desvaneció. «Buenos días a todos. Gracias por acudir», comenzó, su voz controlada y resonante. «Los he reunido hoy para hablar de futuro, para hablar de responsabilidad, y para hablar de cómo el verdadero poder debe ser ejercido con sabiduría». Hizo una pausa dramática. «Como algunos de ustedes saben, recientemente inicié un Jimechi. Experimento social. Un ejercicio para entender las motivaciones humanas. Entregué recursos ilimitados a varias personas para observar sus elecciones. Los periodistas se inclinaban hacia adelante, listos para capturar cada palabra. Una de esas personas, una empleada de mi casa, la señorita Valeria Rojas, realizó un gesto impulsivo y de gran corazón. Dirigió una suma considerable a este hospital». Una oleada de murmullos recorrió la sala. Marcelo levantó una mano para acallarlos. Un gesto noble, sin duda. Pero un gesto que carecía de estructura, de planificación. Un impulso emocional que, aunque bien intencionado, demuestra por qué la filantropía no puede dejarse en manos de la improvisación. Era una humillación pública, ejecutada con la precisión de un cirujano, pintando a Valeria como una persona ingenua y bien intencionada, pero, en última instancia, incapaz. «Ella no entiende de estas cosas», pensó Marcelo, sintiéndose de nuevo en control de la situación. «Por eso», continuó Marcelo, su voz adquiriendo un tono paternalista y condescendiente, «Empresas Altamirano ha decidido intervenir. Formalizaremos esta donación, crearemos un fondo, gestionado por mis expertos, para asegurar que cada céntimo se utilice de la manera más eficiente posible. Transformaremos un acto de caridad espontáneo en un legado duradero». Los aplausos comenzaron, tímidos al principio, pero luego más fuertes. Marcelo sonreía, una máscara perfecta de filántropo benevolente. Había logrado girar la historia a su favor. Se sentía poderoso. Pero en ese preciso instante, las grandes puertas de cristal del vestíbulo se abrieron lentamente. El flujo de la conferencia se detuvo. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada. Allí, recortada contra la luz, estaba una figura que no pertenecía a ese mundo. Era Valeria. No llevaba un traje de diseñador. Llevaba sus sencillos vaqueros y una blusa limpia, su rostro pálido pero sereno. En una mano sostenía la manita de Mateo, que miraba a la multitud con asombro. Y en su otro brazo, acunada con ternura, llevaba a Sofía. Algo estaba a punto de romperse. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. «He cometido un error al venir», pensó Valeria, sintiendo el peso de todas esas miradas. Pero no podía dejar que contara la historia a su manera, no la verdad. Cada paso que daba hacia el centro de la sala era un acto de desafío silencioso, una afirmación de su propia narrativa. El silencio que cayó sobre el vestíbulo fue más profundo que cualquier silencio que Marcelo hubiera experimentado. Era un silencio acusador, un vacío que absorbía todo el sonido. Todos los ojos estaban fijos en Valeria y los dos niños, una imagen de vulnerabilidad que contrastaba brutalmente con la calculada arrogancia del hombre en el podio. Marcelo se quedó paralizado, las palabras muriendo en su garganta. La presencia de Valeria no formaba parte de su plan. Y luego, algo más captó la atención de la sala.
Sofía la pequeña levantó la cabeza del hombro de su hermana. En sus brazos sostenía con fuerza una muñeca nueva, con un vestido azul cielo y una expresión dulce. Era un objeto simple, casi insignificante, pero en ese momento se convirtió en el centro de todo, irradiando una inocencia que desenmascaraba la falsedad de la escena. Detrás de Valeria apareció la doctora Elena Morales, la directora del ala pediátrica, una mujer de unos 60 años, con una voluntad de hierro. Caminó con una autoridad tranquila hacia uno de los micrófonos de los periodistas. ¿Se me permite decir unas palabras?, preguntó, su voz clara y firme. Las cámaras se giraron hacia ella, detectando que la verdadera historia estaba a punto de comenzar. Marcelo no pudo hacer nada para detenerla. El control se le había escurrido entre los dedos como arena. Esto no puede estar pasando, pensó, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. La doctora Morales se ajustó las gafas y miró directamente a Marcelo, ignorando a la prensa. Su mirada no en muy escorrer su iría, de odio, sino de una profunda y helada decepción. Señor Altamirano, le agradezco su repentino interés en la filantropía estructurada, comenzó, su voz impregnada de un sarcasmo sutil. Pero me temo que su relato de los hechos es incompleto. Se volvió hacia los periodistas, que la rodeaban ahora, dejando a Marcelo solo en su plataforma elevada. Hace 2 días, nuestra unidad de cuidados intensivos pediátricos recibió una donación anónima. No fue un impulso emocional como usted lo describe. Fue el resultado de una conversación de varias horas que tuve con esta joven, Valeria Rojas. Señaló a Valeria, y las cámaras giraron para enfocar a la joven, que se sonrojó. Ella no se limitó a firmar un cheque. Pasó una tarde entera conmigo, recorriendo las salas, viendo a los niños, escuchando el sonido de los monitores que mantienen vivas a las criaturas más frágiles. Revisó nuestra lista de necesidades urgentes, una por una, con una atención al detalle que rara vez veo. La sala estaba en un silencio absoluto, todos conteniendo la respiración. Ella no buscaba reconocimiento, pensó Valeria, solo quería ayudar. La verdad estaba emergiendo con una fuerza imparable, mucho más poderosa que la ficción, cuidadosamente construida por el millonario. Ella hizo preguntas inteligentes y compasivas, continuó la doctora, su voz resonando con autoridad moral. Quería saber qué equipo salvaría más vidas, qué medicamentos eran más críticos, qué podíamos hacer para mejorar el día a día de los niños que luchan por sobrevivir aquí. Hizo una pausa, demoliendo la narrativa de Marcelo ladrillo a ladrillo. Ella no buscaba reconocimiento público. De hecho, insistió en el anonimato absoluto. Me dijo, y cito textualmente, este dinero no es mío. Solo soy una guardiana temporal de una oportunidad para ayudar. Su única preocupación era que la ayuda llegara rápido y de la forma más directa posible. La doctora Morales volvió a mirar a Marcelo, y esta vez, su voz se endureció. La única razón por la que estoy rompiendo esa confidencialidad hoy, es porque no puedo, en conciencia, permitir que un acto de bondad tan puro y reflexivo, sea manipulado y utilizado para satisfacer la vanidad de un hombre rico que busca pulir su imagen pública a costa de la integridad de otra persona. Cada palabra era un golpe directo al ego de Marcelo. Podía sentir cómo su imagen pública se hacía añicos, fragmento a fragmento. Amelia, entre la multitud, parecía haber envejecido 10 años. Su rostro era una máscara de pánico mientras se daba cuenta de la magnitud del desastre que habían provocado. Estoy acabada, pensó, buscando una salida. Un periodista se abrió paso y se acercó a Valeria con un micrófono. Señorita Rojas, ¿tiene algo que añadir? Valeria miró a sus hermanos, extrayendo fuerza de su presencia. Luego, levantó la vista y su mirada se encontró con la de Marcelo. No había ira en sus ojos, solo una tristeza profunda. Yo no tengo mucho que decir, comenzó, su voz temblorosa al principio pero ganando firmeza. No soy una experta. Solo sé lo que es tener miedo. Sé lo que es acostarse sin saber si podrás dar de comer a tu familia al día siguiente. Se detuvo, tragando saliva. Cuando el señor Altamirano me dio esa tarjeta, no vi una oportunidad para mí, vi una oportunidad para ellos, dijo, acariciando el pelo de Mateo. Vi una oportunidad para que otros niños
niños como mis hermanos, tuvieran una oportunidad de vivir, de crecer sanos, de ir a la escuela. Así que hice lo único que se me ocurrió. Pregunté a quienes sabían cómo ayudar mejor. Confié en los expertos de verdad, los médicos y las enfermeras. Su lógica era tan simple, tan devastadoramente honesta, que desarmaba cualquier argumento cínico. Ese dinero no era mío para gastarlo en caprichos. Se usó para incubadoras, para máquinas de diálisis, para medicamentos que salvan vidas, cosas importantes. Su voz se quebró. Esto, dijo, señalando el objeto en los brazos de su hermana, esto sí es mío. Lo compré ayer con el último dinero de mi sueldo. Se lo compré porque le prometí a mi hermana un regalo. Y una promesa, por pequeña que sea, es lo más valioso que una persona puede tener. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El estallido de flashes y preguntas fue ensordecedor. Los periodistas se abalanzaron, no sobre Marcelo, sino sobre Valeria. Pero ella simplemente negó con la cabeza, abrazó a sus hermanos y permitió que la doctora Morales la guiara a través de la multitud. La conferencia de prensa había terminado de la forma más humillante posible para su organizador. Marcelo se quedó solo en el podio, una figura aislada bajo las luces. Las cámaras se habían apartado de él como si fuera invisible. Ya no era el centro del universo, era una nota a pie de página en la historia de otra persona. Vio a Amelia tratando de escabullirse por una salida lateral, pero fue interceptada por un grupo de reporteros que la acribillaban a preguntas. Su caída era total y pública. Marcelo bajó del podio, sintiéndose completamente vacío. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer o qué decir. Su armadura de cinismo se había roto en 1000 pedazos, y se sentía expuesto y vulnerable ante el mundo. He perdido, pensó, pero la palabra no abarcaba la magnitud de su derrota. No era un juego lo que había perdido, era algo mucho más fundamental, era su alma. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. El experimento que había diseñado para confirmar su visión oscura del mundo había fracasado de la manera más espectacular. No solo había fracasado, sino que había demostrado exactamente lo contrario. En lugar de demostrar que todos tenían un precio, le había mostrado a una persona que no lo tenía. Le había mostrado que el verdadero valor no residía en las cuentas bancarias, sino en el corazón, en la integridad, en una simple promesa hecha a una niña. La revelación fue tan profunda y dolorosa como una herida abierta. Vagó sin rumbo por el vestíbulo ahora casi vacío. Se dio cuenta, con una claridad que lo dejó sin aliento, de que el más pobre en esa habitación no era Valeria. El más pobre, el más indigente, el que no tenía absolutamente nada de valor real, era él. Él, Marcelo Altamirano, el multimillonario que creía tenerlo todo, no poseía nada que realmente importara. Esa verdad lo despojó de su última capa de orgullo, y lo dejó temblando, solo en medio del desastre que él mismo había creado. ¿Qué he hecho?, se preguntó en voz alta, pero la única respuesta era el eco de su propia voz en la sala vacía. Más tarde, en la tranquila oficina de la doctora Morales, Valeria intentaba que Mateo se estuviera quieto mientras Sofía jugaba felizmente en el suelo con su nuevo tesoro. La puerta se abrió y entró Marcelo. Se veía diferente. La arrogancia había desaparecido. Parecía más pequeño, más humano. La doctora Morales le lanzó una mirada severa, pero Valeria asintió, indicando que estaba bien. Hubo un largo silencio. Marcelo no parecía saber por dónde empezar. Finalmente, sus ojos se posaron en Sofía y el juguete que acunaba. ¿Puedo?, preguntó, su voz ronca. Valeria asintió. Él se arrodilló lentamente, un gesto que parecía costarle un esfuerzo inmenso, hasta quedar a la altura de la niña. Es muy bonita, dijo, mirando el objeto con una expresión de asombro. Sofía lo miró con sus grandes ojos serios y, con la generosidad de un niño, se lo ofreció. Puedes sostenerla si quieres, dijo. Marcelo extendió una mano temblorosa y la tomó. Era ligera, pero en sus manos se sentía increíblemente pesada, cargada con el peso de su propia y monumental estupidez. Es solo un juguete, pensó, pero significa más que todo mi imperio. Gracias, susurró Marcelo, y no estaba claro si se lo decía a la niña o a alguien más. Levantó la vista hacia Valeria, y por primera vez, sus ojos no contenían cinismo.
Estaban llenos de una emoción cruda, había lágrimas en ellos. Lo siento, dijo, y las dos palabras salieron rotas. Me he equivocado. En todo. Me he equivocado contigo, me he equivocado con el mundo, me he equivocado conmigo mismo. La disculpa fue tan simple, tan sin adornos, que Valeria supo que era sincera. No había excusas, solo la aceptación desnuda de su fracaso moral. Había ganado el juego que él había impuesto, pero la victoria no se sentía como un triunfo. Sentía una extraña compasión por aquel hombre roto. En ese momento, no era el millonario poderoso, sino solo un hombre perdido que había encontrado una razón para buscar el camino de vuelta a su propia humanidad. Quiero ser mejor, pensó él, y por primera vez en su vida, lo decía en serio. La transformación había comenzado, dolorosa e incierta, pero había comenzado. No tienes que disculparte conmigo, respondió Valeria en voz baja. Solo espero que hayas aprendido algo importante hoy. Marcelo asintió lentamente, todavía arrodillado. He aprendido que no sé nada, admitió, su voz apenas un murmullo. He pasado toda mi vida midiendo el valor de las personas por su riqueza, por su ambición. Y tú, con un solo acto me has demostrado que estaba midiendo las cosas equivocadas. Con sumo cuidado, le devolvió el juguete a Sofía, quien lo abrazó con fuerza. Quiero arreglar esto, no con un comunicado de prensa, no con más mentiras. De verdad. Se puso de pie, y aunque su postura era la de un hombre derrotado, había una nueva resolución en sus ojos, una determinación que no nacía del orgullo, sino de la humildad recién descubierta. Esto no ha terminado, pensó Valeria, esto acaba de empezar. Vio en él no al enemigo, sino a un hombre en una encrucijada, y sintió, para su sorpresa, que quería ayudarlo a elegir el camino correcto. Su corazón, que siempre había sido grande, se hizo un poco más grande en ese momento. La donación al hospital es solo el principio, continuó Marcelo, su voz más firme. Voy a crear una fundación. Una de verdad. Una que no sea una fachada, sino que haga un cambio real. Y quiero que tú la dirijas. Valeria lo miró, sorprendida. ¿Yo? Pero si no sé nada de esas cosas. Soy solo una empleada doméstica. Marcelo esbozó la primera sonrisa genuina que ella le había visto jamás. Exacto. Necesito a alguien que no sepa de esas cosas, Wigmere. Estoy harto de los expertos que saben cómo mover el dinero pero no entienden su valor. Necesito a alguien que sepa lo que es importante. Necesito a alguien que tenga un corazón que no esté en venta. Necesito a alguien que me enseñe a ver el mundo como lo ves tú, Valeria. Por favor, ayúdame a ser un hombre mejor. La oferta era asombrosa, una oportunidad que podría cambiar su vida. Pero no era por el dinero que la consideró. Era por la mirada en los ojos de Marcelo, la mirada de un hombre roto que buscaba sinceramente la redención. Y en esa mirada, Valeria vio una oportunidad aún mayor, la de usar su poder para hacer un bien aún más grande. De acuerdo, dijo finalmente. Acepto. La noticia de la nueva Fundación Altamirano, con Valeria Rojas como su directora ejecutiva, se extendió como la pólvora. Los medios la aclamaban como un ejemplo de integridad y compasión. Amelia y las otras mujeres desaparecieron de la escena social, sus nombres convirtiéndose en sinónimo de superficialidad. Marcelo cumplió su palabra. Se retiró de la dirección de su imperio para dedicarse por completo a la fundación, trabajando codo con Valeria. Se convirtió en su alumno, aprendiendo humildemente de la mujer a la que una vez había despreciado. Su transformación fue lenta pero genuina. Pasó de ser un titiritero cínico a un verdadero filántropo, descubriendo una satisfacción en dar que nunca había encontrado en poseer. La mansión en la colina ya no se sentía como una fortaleza, sino como un centro de operaciones para cambiar el mundo. Las reuniones ya no eran sobre adquisiciones, sino sobre la construcción de escuelas. Se ha vuelto loco, decían algunos, esa mujer le ha lavado el cerebro. Pero Marcelo sabía la verdad, no había perdido la cabeza. Por primera vez, la estaba usando correctamente. Estoy vivo, pensó un día, y se dio cuenta de que era cierto. ¿Estás nerviosa?, preguntó Marcelo, de pie junto a Valeria en el backstage del auditorio de la universidad más prestigiosa. El lugar estaba abarrotado. Valeria iba a dar su primera conferencia.
Llevaba un vestido sencillo pero elegante. Un poco, admitió ella. No estoy acostumbrada a todo esto. Siento que no pertenezco aquí. Él sonrió con calidez. Perteneces aquí más que nadie, Valeria. Has demostrado más sabiduría que todos los profesores de economía juntos. Solo tienes que decirles la verdad. Ella lo miró, y vio en sus ojos el respeto y la amistad genuina que habían crecido entre ellos. Gracias, Marcelo. Por todo. Él negó con la cabeza. No. Gracias a ti, Valeria. Tú me salvaste de una vida vacía. Un asistente les hizo una seña. Era la hora. Valeria respiró hondo, pensó en Sofía y Mateo, seguros y felices, y caminó hacia el centro del escenario. Las luces la cegaron, pero al ajustarse sus ojos, vio un mar de rostros jóvenes. Se acercó al micrófono. Hola a todos, comenzó. Mi nombre es Valeria Rojas, y quiero hablarles sobre el verdadero valor de las cosas. Lo harás bien, pensó Marcelo, sintiendo un orgullo que nunca antes había experimentado. El aplauso que siguió a su discurso fue atronador. Una ovación de pie que duró varios minutos. Los estudiantes, muchos con lágrimas en los ojos, la aclamaban. Valeria sintió una oleada de emoción que casi la abrumó. Al bajar del escenario, Marcelo la estaba esperando con una botella de agua y una mirada de inmenso orgullo. Estuviste increíble, dijo. Sabía que lo harías. Caminaron en silencio por los pasillos vacíos de la universidad. Es extraño, dijo Valeria. Hace solo unos meses, mi mayor preocupación era si tendría suficiente dinero para la cena. Y ahora, Marcelo completó la frase por ella. Y ahora estás cambiando el mundo, Valeria. Le estás enseñando a una nueva generación lo que de verdad importa. Se detuvieron junto a una gran ventana. No, Marcelo. Nosotros estamos cambiando el mundo, juntos. Él la miró, y en ese momento, la distancia que una vez los había separado se había desvanecido por completo. Eran solo dos personas unidas por una extraña prueba que había salido maravillosamente mal, encontrando un propósito común. ¿Quién lo hubiera dicho?, pensó Valeria, y una sonrisa iluminó su rostro. En la oficina de la fundación, una semana después, Valeria estaba revisando los planos para un nuevo centro comunitario. La puerta se abrió, y entró Sofía, corriendo hacia ella. «Mira lo que he dibujado en el colegio», exclamó, mostrándole un dibujo de su familia, ella, Mateo y Valeria. Detrás de ellos, había dibujado una figura más alta, torpemente representada pero reconocible. «Ese es Marcelo», explicó Sofía. «¿Por qué está con nosotros en el dibujo?», preguntó Valeria, conmovida. Sofía se encogió de hombros. «Porque ahora es nuestro amigo. Nos trae chocolate y nos cuenta cuentos». Valeria sonrió, su corazón lleno de una calidez que ninguna fortuna podría comprar. La transformación de Marcelo no solo había sido pública, sino también personal. Se había convertido en una parte inesperada de su pequeña familia. Mateo entró detrás de su hermana, con un libro de astronomía. ¿Podemos leer esto esta noche, Valeria?, preguntó. Quiero aprender los nombres de todas las galaxias. Valeria los abrazó a ambos con fuerza. Claro que sí. Podemos leer sobre el universo entero si queréis. Miró por la ventana, viendo la ciudad como un lugar lleno de oportunidades. Este es mi verdadero tesoro, pensó. El evento anual de la Fundación Altamirano se había convertido en uno de los actos benéficos más importantes. Pero no se celebraba en un lujoso salón, sino en el patio de una de las escuelas que habían construido. Los invitados no eran solo millonarios, sino también las familias y los niños de la comunidad. Esa noche, mientras observaba a los niños reír, Marcelo se sintió en paz. Valeria se acercó y se paró a su lado. «Hicimos un buen trabajo, ¿no crees?», dijo ella. «Tú hiciste un buen trabajo, Valeria», corrigió él. «Yo solo aprendí a escuchar». Vieron a Sofía, ahora una preadolescente, ayudando a un niño más pequeño a construir una torre. Ya no se aferraba a ningún juguete. En su lugar, compartía los suyos. Mateo estaba fascinado con un telescopio, mostrando las estrellas a sus amigos. Su sueño de aprender no tenía límites. «Mira lo que has creado», pensó Marcelo. No se refería a la fundación, sino a la esperanza que irradiaba de cada rincón de aquel patio. «¿Recuerdas esa noche en mi oficina?», preguntó Marcelo de repente, su voz nostálgica. «¿La noche de la prueba?»,
Valeria se rió suavemente. ¿Cómo olvidarla? Estaba segura de que me ibas a despedir. Él sacudió la cabeza, una sonrisa melancólica en sus labios. Y yo pensé que iba a confirmar todo lo malo que creía del mundo. Quería que fracasaras para poder decir, os lo dije, no. En cambio me salvaste de mí mismo. Me mostraste que la bondad existe, que la integridad no tiene precio. Miraron la escena que se desarrollaba ante ellos. Una comunidad vibrante, llena de esperanza. Era un testimonio viviente del poder de un solo acto de generosidad. A veces me pregunto qué habría pasado si hubieras elegido diferente, reflexionó Marcelo. Si hubieras comprado joyas o un coche. Valeria se encogió de hombros. Supongo que ambas vidas, la tuya y la mía, serían mucho más pobres ahora, aunque tuviéramos mucho más dinero. Y en esa simple verdad residía el eco de la lección más importante que ambos habían aprendido. La verdadera riqueza, pensó Valeria, nunca estuvo en la tarjeta. Mientras los últimos invitados se marchaban, Valeria encontró un momento de calma. Se sentó en un banco, mirando las estrellas. Marcelo se sentó a su lado, en un silencio cómodo. Ya no necesitaban muchas palabras. Habían recorrido un largo camino desde aquella tensa reunión, de ser jefe y empleada, a ser socios, amigos, familia. ¿En qué piensas?, preguntó él. Valeria miró hacia el cielo. En mis padres, respondió. A menudo me pregunto qué pensarían de todo esto. Creo que estarían orgullosos. Marcelo puso una mano reconfortante en su hombro. Lo están, Valeria. Estoy seguro de que lo están. Se quedaron así por un largo rato, dos almas improbables unidas por el destino, observando las luces de una ciudad que habían ayudado a hacer un poco más brillante. La historia de la tarjeta de crédito ilimitada se había convertido en una leyenda. Pero para ellos, era el recuerdo de cómo la vida podía cambiar en un instante, de cómo una sola decisión podía redimir, sanar y construir un futuro mejor para todos. Gracias, susurró Marcelo en la oscuridad. Y Valeria supo que no se lo decía solo a ella, sino a la vida misma. Los primeros días fueron un ejercicio de colisión cultural. La primera reunión del consejo de la nueva fundación fue en una sala opulenta. Valeria se sentó allí, con su ropa sencilla, sintiendo las miradas críticas. Señorita Rojas, comenzó uno de los directivos, ¿cuál es su estrategia para la asignación de capital? Valeria sintió un nudo en el estómago pero respiró hondo. Mi estrategia es ir a los barrios y preguntar a las madres qué necesitan para que sus hijos no pasen hambre. Es escuchar, no dictar. Hubo un silencio denso. Marcelo, que había permanecido callado, lo rompió. Exactamente, se acabaron las estrategias diseñadas desde Torres de Marfil. A partir de ahora, escuchamos. Defendió a Valeria con una firmeza que sorprendió a todos. Ella es la brújula moral de esta organización. Sus objeciones se dirigen a mí. Aquel día, Valeria no solo ganó una batalla, sino que se dio cuenta de que Marcelo estaba dispuesto a demoler su viejo mundo para construir uno nuevo a su lado. ¿Realmente cree que puedo hacer esto?, le preguntó ella después. Valeria, respondió él. Tú ya lo estás haciendo. Los meses que siguieron fueron un torbellino de cambios. La noticia de la nueva fundación y del nombramiento de Valeria se convirtió en un símbolo de esperanza. Amelia y las otras desaparecieron de la vida pública. Marcelo, fiel a su palabra, se sumergió en el trabajo, convirtiéndose en el alumno más diligente de Valeria. Juntos, visitaron barrios marginales y comedores sociales. Por primera vez, Marcelo no observaba la pobreza desde su limusina, sino que la sentía. Nunca entendí que los números en mis informes tenían caras, le confesó un día. Valeria le sonrió. Nunca es tarde para aprender a ver. Ella, por su parte, se enfrentaba a sus propios desafíos. Se sentía abrumada por las reuniones, pero estudiaba por las noches con una tenacidad feroz, decidida a honrar la confianza depositada en ella. Su familia también encontró una nueva estabilidad. Se mudaron a una casa cómoda, pero Valeria se aseguró de que nunca olvidaran de dónde venían. Somos afortunados, les decía, y eso significa que tenemos que ayudar a los que no lo son. La lección más importante no estaba en los libros, sino en su corazón.
La primera gran iniciativa de la fundación fue la construcción de un centro comunitario integral en el antiguo barrio de Valeria. Sería un ecosistema de apoyo, guardería, clases de refuerzo, talleres de formación profesional. Valeria supervisó cada detalle. Marcelo la observaba trabajar con una admiración que a menudo lo dejaba sin palabras. Veía en ella una sabiduría innata que ninguna escuela de negocios podría enseñar. Una tarde, mientras revisaban los planos, él le entregó un pequeño paquete. «Es para los niños», dijo con timidez. Dentro había 2 regalos. Para Mateo, un telescopio. Para Sofía, un juego de arte completo. No eran regalos caros, sino pensados. «Gracias, Marcelo». «Son perfectos», dijo Valeria, conmovida. Él asintió. Sus ojos NDO una gratitud profunda. En ese momento, la brecha entre ellos se había cerrado. Ya no eran jefe y empleada. Eran socios. «A veces siento que no merezco esta segunda oportunidad», murmuró él. «Todos merecemos una oportunidad para ser mejores», respondió ella. El día de la inauguración del centro comunitario La Esperanza fue una celebración vibrante. No hubo alfombras rojas ni discursos pomposos. Hubo música del barrio, risas de niños y olor a comida compartida. Valeria subió a un pequeño escenario para hablar desde el corazón. «Este lugar no lo construyó el dinero», dijo. «Lo construyó la creencia de que cada niño merece soñar, que cada persona merece una oportunidad. Este es vuestro hogar». La multitud estalló en aplausos. Marcelo la miraba desde un lado, entre la gente, prefiriendo ser uno más. Se sentía más pleno en ese patio polvoriento que en todas las salas de juntas de su vida. Más tarde, él se le acercó. «Has creado algo increíble, Valeria». Ella sonrió. «Lo hemos creado. Juntos». Él la miró. «Me has enseñado a ver el mundo de otra manera, y a mí mismo. Me has hecho querer ser un hombre digno de estar a tu lado». No fue una declaración apasionada, sino algo más profundo. Valeria sintió su corazón acelerarse. «Ya lo eres, Marcelo», susurró. Él tomó su mano, un gesto sencillo que sellaba un pacto silencioso, el comienzo de un futuro que ninguno había imaginado. Un año después, Valeria se encontraba frente a un auditorio abarrotado de estudiantes de empresariales. Estaba allí para dar una conferencia sobre filantropía. Estaba nerviosa, pero al ver a Marcelo, Sofía y Mateo en primera fila, encontró su fuerza. Habló de su viaje, de la prueba cínica que se convirtió en bendición, de cómo el verdadero capital no se mide en euros, sino en vidas transformadas. El mayor retorno de la inversión que jamás tendrán, les dijo, será el que vean en la sonrisa de un niño. No dejen que el mundo les diga que la compasión es una debilidad. Es la mayor fortaleza que poseemos. Su mensaje fue recibido con una ovación de pie. Había encontrado su voz. Marcelo subió al escenario para abrazarla, no como un mecenas, sino como un igual. La fundación no solo estaba construyendo edificios, estaba construyendo puentes entre mundos. Estaban redefiniendo el éxito. Ella es el futuro, pensó Marcelo con una admiración que lo desbordaba. Y yo tengo la suerte de estar a ese un lado. El impacto de la fundación era una colección de milagros cotidianos. Un día, visitaron a Elena, una de las primeras beneficiarias del programa de microcréditos. Era una madre soltera que había perdido su trabajo. Con un pequeño préstamo, había montado un servicio de catering. Ahora, su negocio prosperaba. Los recibió en su modesto apartamento, el aire lleno del aroma a pan recién horneado. «Gracias a ustedes, mi hija puede ir a clases de música», dijo con lágrimas en los ojos. «No solo me dieron dinero, me devolvieron la dignidad». Les sirvió un café y les contó sus planes de contratar a otra mujer del barrio. Marcelo escuchaba, fascinado. Antes, habría medido el éxito por el porcentaje de retorno. Ahora, lo medía en las lecciones de piano de una niña. «El verdadero valor no se puede cuantificar, ¿verdad?», le dijo a Valeria. «No», respondió ella apretando su mano. «Se siente. Aquí». Y se señaló el corazón. Comprendieron que su trabajo no consistía en dar caridad, sino en encender chispas de potencial que ya existían en la gente. 2 años más tarde, la fundación había financiado la modernización de las salas pediátricas de 3 hospitales, creado un programa de becas universitarias y puesto en marcha una red de microcréditos que había ayudado a más de 200 mujeres.
El nombre de Valeria era sinónimo de integridad. Marcelo se había convertido en un defensor apasionado de la responsabilidad social. Su relación había florecido en un amor tranquilo y profundo. Una tarde, mientras paseaban por el parque, vieron a una niña llorando porque su cometa se había enredado en un árbol. Marcelo, sin dudarlo, se subió al árbol y la rescató. Al bajar, con la ropa sucia y una sonrisa, se la entregó a la niña, que lo abrazó. Valeria lo observó, su corazón rebosante de amor. Ese era el hombre en el que se había convertido, alguien que no dudaba en ensuciarse para devolverle la alegría a un niño. Ese es el verdadero Marcelo Altamirano, pensó ella. Y supo que su extraño y doloroso comienzo había florecido en la historia de amor y redención más hermosa que jamás podría haber imaginado. 5 años después, el legado de aquel cínico experimento era una red de esperanza. La fundación, bajo la dirección de Valeria, había inaugurado 7 centros comunitarios, impactando la vida de más de 5.000 familias. Sus programas educativos habían reducido el abandono escolar, y sus iniciativas de salud habían salvado incontables vidas. Sofía, ahora una adolescente brillante, era voluntaria en los talleres de arte, enseñando a los niños a expresarse. Mateo, con una pasión insaciable por la ciencia, había ganado una Olimpiada Nacional de Física, y soñaba con diseñar tecnología para resolver problemas globales. Ambos habían crecido en un entorno de seguridad, pero con la lección de su hermana grabada en el corazón, que el privilegio conlleva la responsabilidad de ayudar. Valeria, ahora una figura respetada, nunca perdió su humildad. Seguía visitando los centros, escuchando a la gente, recordando que cada estadística era una persona. Nunca debemos olvidar de dónde venimos, les decía a sus hermanos. Y ellos nunca lo olvidaron. Marcelo había encontrado una paz que el dinero nunca pudo comprarle. Había canalizado su energía en la filantropía sostenible, creando una escuela de emprendimiento social que llevaba el nombre de Valeria. Allí, enseñaba a una nueva generación que se puede ganar dinero haciendo el bien. Su relación con Valeria se había consolidado en un matrimonio basado en la admiración. A menudo por las noches, se sentaban en el porche de su casa, no una mansión ostentosa sino un hogar cálido, y observaban las estrellas. En esas noches tranquilas recordaban el camino recorrido. Aquel día en el hospital, dijo Marcelo una noche, creí que lo había perdido todo. Pero en realidad, fue el primer día del resto de mi vida. El día que empecé a ganar lo que de verdad importa. Valeria apoyó la cabeza en su hombro. La lección de aquel viaje era clara. El portad quedar en quedrada. Pero puede comprar lujos, pero jamás el valor incalculable de un corazón generoso. La fuerza de la integridad o la riqueza infinita que se encuentra al dar sin esperar nada a cambio.